Hola, ¿qué tal? Bueno, espero que estéis bien y nada, bienvenidos a otro estudio, quizás breve, más bien será una reflexión y en este caso voy a hablar sobre el día de reposo. No obstante, el día de reposo es un tema muy amplio, podríamos ver muchas cosas distintas al respecto, pero mi intención es centrar este vídeo no tanto en explicar cuál es el día de reposo, si el sábado o el domingo o otro día, puesto que es un ciclo de 6 días de trabajo y uno de descanso. No voy a entrar en si es el Shabbat lunar o el Shabbat semanal. Lo que sí quiero explicar, en este vídeo y de lo que va a tratar este breve estudio es al menos una de las razones por las cuales se nos ordena, o Dios ordena a nuestro pueblo, a su pueblo, al pueblo de Dios, guardar este día, acordarnos o recordar este día y guardarlo para santificarlo. Hay una base, hay un fundamento que es, valga la redundancia, fundamental para entender este mandamiento. Y ese fundamento es el reposo divino. Es decir, el hecho de que Dios reposase en su momento, según el relato de la creación, es el fundamento, la razón, el motivo que Dios utiliza, Dios mismo emplea ese argumento para darle peso o darle motivo o darle propósito al descanso que tiene que guardar su pueblo. Cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto y salen juntamente con Israel, como ya sabéis seguramente, salen de todas diversidad de gentes, toda clase de gentes con ellos, por lo tanto hay extranjeros dentro del campamento. Cuando llegan al pie del monte Sinaí y ellos se purifican según Dios les ha dicho y están esperando pues esa manifestación de Dios que ocurre en la cima del monte, con algunos eventos de carácter meteorológico, pero sin duda tuvo que ser espectacular. El pueblo oyó la voz de Dios en lo que se conoce como los 10 mandamientos o el decálogo, las 10 palabras o las 10 declaraciones. Y eso no es un resumen de la ley, ni eso es la ley moral y lo otro no es moral. Simplemente esas son las palabras que el pueblo escuchó en vivo y en directo. Todo el pueblo escuchó lo que Dios dijo ese día en el monte Sinaí. Y ya le piden a Moisés, por favor, ve tú y habla tú con Dios y que Dios hable contigo, porque si no vamos a morir. Algo que Dios luego en Deuteronomio nos dejará ver que el pueblo pidió bien al pedir eso. Entonces, cuando están ahí al pie del monte, y esto tenemos Éxodo 20, Dios empieza a hablarle al pueblo y todo el pueblo escucha: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Y a partir de esa primera declaración ocurren todas las demás. Y la cuarta declaración es la que nos habla acerca del día de reposo y donde encontramos la razón que quiero compartir contigo en este, espero, breve estudio. Dice en Éxodo 28, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Aquí más bien, perdonadme un inciso, cuando dice día de reposo, en hebreo hay un artículo y es Yom HaShabbat, por lo tanto es día del reposo, o mejor traducido sería día del cese, es decir, día del cese de todo el trabajo que se viene haciendo durante 6 días. Por lo tanto, recuerda el día del cese para santificarlo, para apartarlo. Esto es lo que nos está diciendo en el versículo 8. Dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo o es cese para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, continúa diciendo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Este es el mandamiento. Y ahora viene la razón, que es lo que quiero compartir contigo. Dice, ¿por qué? ¿Por qué te pido esto? Bueno, primero, porque yo te saqué de Egipto, yo soy tu Dios que te saqué de Egipto, entonces
puesto que has experimentado esa liberación por mi parte, yo ahora te ordeno esto. Entonces llegamos a la cuarta declaración y ahora viene el motivo. ¿Por qué el pueblo de Dios tiene que recordar el día del cese o el día del reposo? Bien, dice el 11. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. En este texto, en esta razón, en este fundamento para nuestro reposo, para el reposo del pueblo de Dios, ese reposo semanal, nos está diciendo o nos está llevando al Génesis, capítulo 1, bueno, capítulo 2, ya está en el capítulo 2, aunque yo lo incluyo dentro de la semana creativa. Ya sabéis que los capítulos y versículos no son inspirados, es una división muy útil que facilita poder encontrar los textos, pero el día de reposo que está al principio del capítulo 2, versículos 1, 2 y 3, eso sigue formando parte del capítulo 1, de la semana de la creación, porque una semana tiene 7 días, y el 7º día de esa semana creativa, de Génesis 1, es donde se narra, ya empezando el capítulo 2, el reposo de Dios. Y por lo tanto, le está diciendo Dios a su pueblo, mirad, la razón por la que quiero que recordéis el día del cese o el día del reposo para santificarlo, la razón por la que quiero que trabajéis 6 días y descanséis uno y deis descanso a otros, incluyendo a las bestias de carga que se empleaban para trabajar, es que yo descansé cuando creé pues todo lo que Dios hizo, ¿verdad? Durante la semana de creación. Ahora, cuando hablamos del reposo de Dios, no tenemos que pensar en descanso por cansancio. Dios no se cansa. Por eso hablamos más bien no tanto del descanso o del reposo, sino del cese. Ahora, si viéramos el texto de Génesis 2, cuando se habla los 3 primeros versículos del capítulo 2, que se habla de que Dios reposó, o Dios descansó, o Dios cesó de esa actividad creadora, veríamos que hay una diferencia notable en el empleo de términos que aparecen en el texto, comparado con este texto de Éxodo 20:11. En Éxodo 20:11, cuando nos dice, y he leído, que Dios reposó en el 7º día, ahí la palabra o el verbo reposar no es Shabbat. Posiblemente sabéis que el verbo cesar, cuando se nos dice, acuérdate del día del reposo, en el versículo 8 dice es Yom HaShabbat, y Shabbat significa cesar. Es sencillo. Entonces, cuando leemos en el versículo 11 que Dios reposó y que nosotros tenemos que reposar, podemos pensar que en hebreo están utilizando las mismas palabras, cuando no es así. Cuando en el versículo 11 lo que se nos está diciendo es que Dios llevó a cabo otra acción distinta. Hizo, digamos que se emplea otro verbo para hablar del reposo divino. Allí, lo tengo aquí apuntado, se emplea la expresión cuando dice y Dios reposó, se dice en hebreo vayanah, vayanah, es decir, que Dios hizo otra acción que no es Shabbat, sino que es, y tiene que ver con el verbo nuaj. Posiblemente el verbo nuaj de entrada no te dice muy poco, pero el verbo nuaj tiene un sustantivo en hebreo que es noaj. Noaj quizá tampoco te dice mucho todavía, ¿verdad? Pero si transliteramos o transcribimos el sustantivo noaj a nuestro idioma, rápidamente conectaremos de qué estamos hablando y nos vendrán una serie de imágenes a la cabeza. Noaj, el sustantivo de nuaj, es Noé. Y ahora sí, ¿verdad? Noé lo conoces. Noé es aquel personaje al que Dios llamó, por gracia escogido, como siempre a lo largo de la revelación bíblica,
Noé halló gracia a los ojos de Dios, le da las instrucciones para que construya un arca donde van a ir animales, ¿verdad? Las parejas de animales, el diluvio, el arco iris, la paloma, todo eso lo tenemos asociado a Noé. Entonces, Noé es el sustantivo del verbo nuaj, la acción que Dios emplea en Éxodo 20:11, y el motivo por el cual nosotros tenemos que descansar, porque Dios hizo nuaj. Ahora bien, esta relación de nuaj, Noé, va más allá que la historia del arca. Noé tenía un papá, Lamec, y Lamec le puso Noé a su hijo, le puso ese nombre por una razón. Esa razón está en Génesis 5, y vamos a leerla. No es el significado de Noé, sino la razón, el motivo, la idea que está detrás del nombre de Noé, Noaj. Fijaros, en Génesis 5 dice... muy bien, mirad, a Génesis 5 vamos a leer 28 y 29. Génesis 5, 28 y 29. Dice, vivió Lamec, papá de Noé, 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, Noaj, diciendo, este nos aliviará o nos dará descanso, nos consolará. Ahí tiene relaciones de la misma familia ese verbo, de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos o del dolor de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Así que Lamec, el papá de Noé, le pone Noé a su hijo ese nombre por este motivo que acabamos de leer, porque hay una esperanza de que Noé nos redima. ¿De qué cosa? De la maldición de Génesis 3. ¿En qué consiste la maldición de Génesis 3? Bueno, a causa del pecado del hombre, Jehová maldijo la tierra. Y Jehová dijo al hombre que por cuanto había desobedecido a su voz, había escuchado la voz de su mujer, desobedeciendo a la voz de Dios, en eso consistía el pecado del hombre, la tierra iba a quedar maldita. Y por lo tanto, ahora esa tierra iba a producir espinos y cardos. Ahora el hombre iba a tener que ganarse el pan, como se dice vulgarmente, con el sudor de su frente. Eso es consecuencia de Génesis 3. Es decir, a partir de lo que se viene llamando la caída del hombre, de la humanidad, a partir del momento que el Adán, el varón y la varona pecaron, desobedecieron a Dios allí en el huerto, y Dios maldice la tierra, se introduce en el mundo lo que es la dimensión sufriente del trabajo. ¿Y quién no experimenta esa dimensión a día de hoy en el trabajo, verdad? ¿Quién no acaba la semana cansado, con dolores de cabeza, con preocupaciones, con problemas, con discusiones, a veces con el jefe, a veces son con otros compañeros, quizá con proveedores, quizá con clientes? Entonces experimentamos ciertamente una cuota de sufrimiento, de dolor, de preocupación en el trabajo. Y esto, según el relato bíblico, tiene su origen en Génesis 3. Ahora bien, llegamos a Génesis 5 y Lamec tiene un hijo, lo ve y dice, este nos va a dar descanso, nos va a aliviar del trabajo, de la maldición, no del trabajo, sino de la maldición del trabajo. Y ahora llegamos a Éxodo 20 y leemos que Dios no hizo Shabbat, sino que lo que hizo fue Nuaj. Es decir, que Él se alivió del trabajo de sus manos, o se consoló del trabajo de sus manos. Y nos dice a nosotros, su pueblo, mirad, la razón por la cual quiero que os acordéis del día del cese es porque de alguna manera es como si Dios nos regalase a nosotros, a su pueblo, un día a la semana de ese ciclo de 7 días. Uno de los días, 6 días trabajarás. Y por lo tanto, durante 6 días experimentarás esa dimensión sufriente del trabajo. Pero
hay un regalo de parte de Dios para su pueblo y es un día a la semana. Yo te libero de la maldición de la tierra. Un día a la semana no tienes por qué estar experimentando esa maldición, esa dimensión sufriente del trabajo. Y por lo tanto, el día del cese es un día para hacer nuaj, para recibir el alivio que Dios da a su pueblo y quiere que su pueblo quede aliviado de esa maldición un día a la semana, en Shabbat, y dé alivio a otros no haciéndolos trabajar. De ahí que le dice, no trabajarás ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada. Incluso llega a la bestia, a los animales, a los bueyes que se utilizaban para arar, a los animales de carga. Les vas a dar descanso, porque como dice Proverbios, el justo tiene cuidado de su bestia. Por lo tanto, es un día para que todo el pueblo de Dios podamos experimentar esa bendición de ser libres de la maldición de Génesis 3. Y esto es precioso. Por lo tanto, Shabbat empieza a ser o a convertirse en lo que será ese reposo definitivo cuando venga nuestro Mesías Jesús de Nazaret, Yeshua, cuando ya se implante su reino y por supuesto cuanto más cuando entremos ya definitivamente y de manera plena en la nueva Jerusalén. Ese reposo que está por venir, como nos dice Hebreos, pues ya aquí nos va apuntando. Porque ese reposo final es un regreso al huerto de Edén, o al jardín del Edén, o al paraíso. Puedes decirlo como tú quieras, pero es un regreso a ese lugar donde el hombre guardaba y trabajaba el huerto, lo labraba, pero sin esa dimensión sufriente. Y por lo tanto, el día de reposo ya nos está apuntando a esa realidad. El día de reposo es un regalo de Dios para su pueblo, para que no experimentemos la maldición de Génesis 3 y de alguna manera experimentemos un poquito de ese huerto perdido. Así que esto en primer lugar. En segundo lugar, ahí Dios hizo algo más, llevó a cabo otra acción en este día, el séptimo día de la semana. En Éxodo hemos leído ya que lo que Dios hizo fue nuaj, y por lo tanto tiene relación con el sustantivo. Pero hay otra acción que llevó a cabo. Bueno, él hizo Shabbat, lo dice en Génesis 1, Génesis 2, el final de la semana creativa, Génesis 2, 1, 2 y 3. Ahí tienes el tema del Shabbat. Pero hay otro texto donde Dios muestra a través de ese texto, efectivamente, que él lleva a cabo otra acción. Y fijaros, es Éxodo 31, vamos a leerlo, Éxodo 31, versículos, creo que son del 12 al 17, vamos a leerlos todos porque hablan de Shabbat, ese fragmento habla del día de reposo y por lo tanto creo que vale la pena leerlo. Dice, mirad, aquí lo tengo, Éxodo 31, del 12 al 17, y el versículo que quiero destacar, porque es ahí donde encontramos la otra acción que Dios lleva a cabo y que no se suele enfatizar, es el verso 17, pero vamos a leer desde el 12, dice, habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo. Hay más de un día de reposo, porque recordad que tenemos las solemnidades de Dios, que se establecen las 7 solemnidades anuales, donde hay días de reposo en algunas de ellas. Luego tenemos también el año Shemitah, el Yobel. Hay tiempos de reposo para el pueblo de Dios, además del séptimo día de la semana, del Shabbat. Dice, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo porque es señal, es una señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Esta es, de nuevo, es un propósito del día de reposo, para que sepamos que Jehová nos santifica. Así que, versículo 14, guardaréis el día de reposo, porque santo, es un día santo a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Era grave no guardar este día.
Dice, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Y vuelve a repetir, 6 días se trabajará, esto es lo que nos ha dicho en Éxodo 20, más el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en él, en el día de reposo, ciertamente morirá. De nuevo repite la pena por transgredir este mandato. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal, y aquí entramos versículo 17, que es el versículo al que quería llegar. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. ¿Por qué? De nuevo tenemos la razón, igual que en Éxodo 20 se nos ha dado la razón, aquí de nuevo presenta la misma razón, que es el reposo divino como fundamento del reposo del pueblo de Dios. Dice, porque en 6 días, de nuevo el argumento de la creación. Si leyéramos Deuteronomio 5, que es cuando se repite el decálogo, ahí hay otra razón distinta para guardar el día. Pero aquí se nos presenta el argumento de la creación, es decir, el de Génesis 2, 1, 2 y 3. Dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día, ¿qué dice? Fíjate, en el séptimo día cesó y reposó. ¿Cómo? ¿Cómo? Hizo dos, no, ¿por qué dice cesó y reposó? Tú me dirás ahora, bueno, claro, hizo Nuaj, porque ya nos has explicado lo de Nuaj, y ya sé que ahí Dios hace Nuaj. Pues no. Ahí se utiliza un tercer verbo. Cuando dice que cesó, es una buena traducción. Ahí dice que hizo Shabbat. Cesó, paró la actividad creativa. Esto fue lo que hizo según Génesis 2, que no aparece en Éxodo 20. En Éxodo 20, Nuaj. Pero aquí dice que cesó, que hizo Shabbat. Perfecto, cesó su actividad. Pero, ¿y reposó? Reposó, en hebreo, aquí no es Nuaj. Aquí dice Vayinafash. Es decir, que hizo Nafash, otro verbo hebreo. Y este verbo hebreo, al igual que Nuaj, tiene un sustantivo que es Noaj, Noé, el verbo hebreo Nafash tiene un sustantivo que quizás a algunos os suene, que es Nefesh. Nafash es la acción del Nefesh. ¿Qué es un Nefesh? O mejor dicho, ¿qué es Nefesh? Bueno, esto tiene una relación tremenda, muy directa, con la manera en la que Dios creó al hombre. Cuando Dios creó al hombre, en Génesis 2, dice que moldeó barro de la tierra, o polvo de la tierra, lo moldea, le da forma, y dice que sopló en sus narices aliento de vida. Es decir, Dios pone su aliento por la nariz, esta es la imagen, por el rostro, aliento de vida, y dice que el hombre fue un ser viviente. Esta palabra ser es nefesh. Por lo tanto, un nefesh es un ser que respira. Y hacer nafash tiene que ver con la respiración. Es una acción asociada a todo el sistema respiratorio y a la acción que hacemos continuamente, casi no nos damos cuenta de cómo respiramos. Pero todo este movimiento tiene que ver con hacer nafash. Una imagen que a mí me gusta mucho y que creo que reúne todo lo que implica hacer nafash, que es lo que Dios hizo, y es la razón por la cual nosotros, como pueblo de Dios, tenemos que guardar el día de reposo. Es muy bonito. Primero, para ser libres de esa maldición de Génesis 3. Es fabuloso ese regalo. Luego, segundo, para hacer nafash. ¿Qué es hacer nafash? Bueno, lo voy a explicar con esta imagen. Imagínate que has tenido una semana especialmente dura en el trabajo. En el trabajo, cuando hablo de trabajo, sea doméstico, sea para una empresa, sea por cuenta propia, sea labores que has tenido que llevar a cabo aunque no han sido remuneradas, da igual. La actividad que tú llevas a cabo durante 6 días a la semana o durante 5 días, aquellos que trabajáis de lunes a viernes, no importa el horario, trabajas.
desempeñas alguna labor, llevas a cabo alguna obra. Y durante 6 días, bueno, eso ha sido horrible. Una de las peores semanas de tu vida a nivel laboral. Mucho estrés, las cosas no han salido bien, han habido muchos problemas y llegas agotado. Acá estás ya después de 6 días, estás realmente cansado. Y tomas la decisión de irte a la montaña o a la playa, donde te guste más, si a la playa, o a los que os gusta la montaña, estás cargado, realmente trabajado, como dice Jesús, venid a mí los cargados y trabajados, yo os haré descansar, qué bonito, ¿eh? Bueno, pues estás cargado, estás trabajado, y te vas a la montaña, te vas a la playa, y de repente, allá donde te encuentras, sopla una brisa suave, una brisa de esas que acarician el alma, y en el momento que esa brisa pasa, lo que tú haces es lo siguiente. Y cuando sueltas el aire, cuando tú has inspirado y sueltas el aire de esa brisa, como que te descargas. Has tomado aliento. Te has tomado literalmente un respiro. Esa expresión se utiliza, tómate un respiro. Había un anuncio por ahí que lo decía, tómate un respiro. Esta imagen de una semana agotadora, donde estás experimentando la maldición de Génesis 3, la dimensión sufriente del trabajo, y lo que haces es nafash. Dios, en el día de reposo, sopla ese aliento de vida y nosotros tomamos aliento, respiramos, recibimos ese aliento de Dios, ese Shabbat, que es ese día en el que Dios nos dice, detente y toma aliento, descansa, reposa, cesa de la actividad de toda la semana. Esto es hacer nafash. Y esto es precioso. Esto es parte, no es todo, pero es parte del fundamento por el cual nosotros como pueblo de Dios debemos también guardar el día de reposo y recibir el día como lo que es, como un regalo de parte de nuestro Dios, un regalo precioso, una bendición. Voy a terminar con un ejemplo. Los que me conocéis, hemos hablado de este tema, ya os lo he comentado en alguna ocasión, y siempre pongo el ejemplo porque es muy gráfico. Pero imagínate un niño pequeño, o tú cuando eras pequeño, o tú cuando eras pequeña, que tu papá y tu mamá o algún adulto te mandaban a dormir la siesta. Tú te resistías a dormir la siesta. Yo no quería dormir la siesta, no me gustaba dormir la siesta. Estar en la cama, yo creo, no recuerdo haberme quedado dormido nunca haciendo la siesta. Me ponía nervioso, estaba allí, pero no quería estar porque no entendía los beneficios de la siesta. Y ahora que he crecido, y ahora que tengo 3 hijos, ahora casi que no hay manera de hacer la siesta y lo deseo, anhelo, porque entiendo los beneficios que trae poder descansar, aunque sea un ratito, parar, tomar aliento, reposar, cobrar fuerzas. Oye, qué bendición, ¿verdad? El día de reposo es como esa siesta. Es algo bueno, es una bendición de Dios para nosotros, para su pueblo. Pero todo depende de si consideramos el día de reposo como niños o como adultos. Si somos niños, pensaremos que Dios nos está obligando a descansar, cuando nada más lejos de la realidad. Cuando lo que Dios quiere es bendecirnos por medio de este día, y lo que nos está diciendo y el fundamento para descansar o para parar en el día de reposo no es otro que, número 1, dejar de experimentar la dimensión sufriente del trabajo. Dios quiere liberarte un día a la semana de esa experiencia. Número 2. A causa de esa dimensión sufriente,
Todos necesitamos tomar aliento. Y Dios nos da un día a la semana a nuestro pueblo. ¿Para qué? Precisamente para tomar aliento. Para que esas cargas que venimos trayendo durante toda la semana llegue el Shabbat, llegue el día del reposo o el día del cese, y por practicar y llevar a cabo ese cesar de la actividad, santificar ese día, como nos dice, considerarlo como algo delicioso, esa carga de toda la semana desaparece. Este es uno de los fundamentos, una de las razones por las cuales nosotros, el pueblo de Dios, debemos guardar este día. Espero que te haya sido de bendición. Hasta la próxima.